amigos hispanoparlantes, estamos en un nuevo video de la Profe Flor y en esta clase vamos a tratar el tema de predicados verboidales. Como su nombre lo indica, el predicado verboidal es un tipo de predicado que tiene como núcleo un verboide y no un verbo conjugado. De ahora en más, cada vez que vea un verboide sin verbo conjugado en un predicado, tengo que pensar en la posibilidad de que esto verdaderamente sea un predicado verboidal. Vamos un poco ahora a la etimología de la palabra verboide. Verboide. La terminación oide quiere decir que se parece a. Un androide es algo que se parece a un andros, a un hombre, pero que no lo es. ¿Sí? Un verboide se parece a un verbo, pero no es un verbo. Es una forma no conjugada del verbo. Es decir, que no tiene accidentes gramaticales. No va a tener persona, número, tiempo, modo, voz, ¿sí? Que son los accidentes gramaticales del verbo en el español. Entonces, los verboides en el español van a ser tres. El primero es el infinitivo, amar, temer, partir, ¿sí? Esos tres verbos normativos y espantosos que siempre utilizamos, terminación ar, er, ir, imaginar, correr, salir. El segundo verboide del español es el participio. El participio es el que tiene terminación ado, ido. Imaginado, salido, corrido, ¿sí? Y por último tenemos al gerundio. El gerundio es el que tiene terminación ando, yendo. El participio puede ser irregular, ¿no? Me olvidaba de decirles. Por ejemplo, muerto, uno no dice morido. En los gerundios la terminación es ando, yendo, imaginando, corriendo, saliendo. Estos entonces son los tres verboides y son las tres formas que vamos a tener de predicados no verbales verboidales, ¿no? No verbales ya es redundante porque si hay un verboide como núcleo, no va a haber un verbo conjugado. Entonces, predicado verboidal de infinitivo va a ser el primero que vamos a ver. Y acá les voy a poner nuestro primer ejemplo. Vamos a ir primero con uno cortito y después vamos a ir con uno un poquito más largo para que ustedes vean otra posibilidad. Aplaudir todos es mi oración. Le coloco los corchetes y me pregunto entonces, aplaudir todos. Si yo conjugo a este verbo, es decir, si lo transformo en un verbo, me queda aplauden todos o aplaudan todos, ¿sí? En este caso, yo estoy utilizando una técnica de conjugar ese verboide para determinar que mi sujeto es todos, finalmente, ¿sí? Y este predicado, como tengo predicado y tengo sujeto, también voy a tener una oración bimembre, ¿sí? Por más que mi predicado sea verboidal, es un predicado hecho y derecho. Por lo tanto, mi oración va a ser una oración bimembre. Voy a tener un predicado verboidal y acá viene una cuestión de estilos. Hay algunos profesores que piden que se le coloque predicado verboidal de infinitivo arriba en la caja, ¿sí? En la división entre predicado y sujeto, y hay otros profesores que piden que directamente se puede poner predicado verboidal arriba y abajo ya con colocar infinitivo en el tipo de verboide que les tocó está saldado. Entonces, este caso tenemos taxis corta de mi oración. Vamos a hacer una oración un poquito más larga. ¿Descubrir América los españoles? Es una pregunta. Se utiliza mucho en pregunta. ¿Trabajar ellos? ¿Sí? Hay mucho tipo de pregunta en predicados verboidales de infinitivo. Entonces, en este caso, descubrir América los españoles. ¿Descubrieron América los españoles? Fíjense, utilizo la técnica de cambiar este verboide por un verbo conjugado y ahí doy cuenta que los españoles es el sujeto y mi predicado verboidal es descubrir América. El predicado verboidal, el núcleo de este predicado verboidal, que es mi verboide, va a recibir, o sea, va a admitir todos los modificadores del verbo, por lo tanto, va a recibir un objeto directo, un circunstancial, lo que sea. En este caso recibe un objeto directo que es América, ¿sí? Y los españoles va a ser su sujeto. Obviamente, oración bimembre. Siguiente predicado verboidal. En este caso, vamos a ver un predicado verboidal de participio. Y vamos a hacer una oración directamente, una sola, un poquito más extensa. Vamos a hacerle un subrayadito a esto, chiqui, chiqui, chiqui.
vamos a ponernos un poco turbios con las oraciones. Las vallas franqueadas por los manifestantes. En este caso, si nosotros tenemos que analizar la oración, damos cuenta que no hay un verbo conjugado, pero hay un participio ahí. Hay una coma que me puede estar diciendo, hey, soy un predicado no verbal, pero soy un predicado al fin, ¿sí? Que es esa que está ahí. Y en el predicado verboidal de participio, yo voy a tener algo distinto, que es que en realidad en esa coma voy a tener escondido el verbo ser, que termina realizando una frase verbal con el participio. Entonces, yo si quiero corroborar que es un predicado verboidal de participio, ahí le voy a colocar fueron franqueadas. ¿Está bien si yo digo fueron franqueadas? Sí, en este caso, mi sujeto va a ser las vallas. Las que fueron franqueadas son las vallas. ¿Sí? Esto va a ser, voy a tener una oración en voz pasiva, en realidad, si estuviese ese verbo conjugado que me ayuda a completar la frase verbal. Voy a tener un predicado verboidal, en este caso de participio, y por los manifestantes, como estoy en una oración en voz pasiva, va a ser un complemento agente. Por nexo subordinante, los manifestantes término y dentro del término, modificador directo, los y manifestantes núcleo. Esto ya lo sabemos, pero siempre lo analizamos, porque siempre es pedido. Oración bimembre, obviamente. Todo lo que tiene predicado verboidal va a derivar en una oración bimembre. Y vamos a ver, en última instancia, el predicado verboidal de gerundio. Lo mismo, vamos a utilizar una oración. Los chicos jugando en el patio. Corchetamos la oración. Y fíjense, acá volvemos con la estrategia de directamente conjugar al verboide, ¿sí? Con la estrategia que usamos en el infinitivo. Los chicos juegan en el patio. Esto es una técnica para darme cuenta, no es que lo tengo que hacer siempre. Lo puedo utilizar para darme cuenta que ese verdaderamente es mi núcleo y en este caso, como termina en ando, es un gerundio, ¿sí? En el caso de esta oración, los chicos juegan, sería la conversión de este verboide a un verbo. Entonces los chicos va a ser mi sujeto y jugando en el patio va a ser mi predicado verboidal y como núcleo de este predicado verboidal va a estar mi gerundio que termina en ando. Luego, como ya les dije, el verboide va a admitir a todos los modificadores del verbo y en este caso admite a un circunstancial de lugar. ¿Dónde juegan estos chicos? En el patio. En nexo subordinante, el patio término, el modificador directo y patio núcleo. Y estamos en presencia de una oración bimembre. Y bueno, amigos, no hay nada más para decir de los predicados verboidales, no es tanto, no es tan difícil, miren, ahí lo tienen todo condensado en esta hojita. Cualquier duda que tengan, me lo hacen saber en las cajitas de acá abajo y nos vemos en el próximo video de la Profe Flor. Chau, chau.